Hola a todos, ¿cómo están? Básicamente este va a ser un video sobre lo que ya habíamos hablado previamente, los cuartiles muestrales, el diagrama de cajas y bigotes, los diferentes usos que se les puede dar en el área de ciencias de la salud. Vamos a tocar un poco lo que son conceptos de base de datos y tablas dinámicas, ¿ya? Como pueden ver, aquí tenemos una base de datos. Esto sería la estructura de una base de datos, donde tenemos las variables ID, que quiere decir número de identificación del paciente. Como pueden ver, este es el paciente 1, tiene 23 años. Y aquí podemos ver una variable de género que está codificada, ¿ya? Usamos números por temas éticos, que no podemos revelar la información del paciente. Entonces, para poder distinguir o diferenciar un paciente de otro, evidentemente utilizamos números. Ahora, esta es una base de datos que no se puede modificar. Las bases de datos nunca se modifican. Y a continuación vamos a escribir lo que vendría a ser un libro de códigos. Un libro de códigos. Como ustedes pueden observar, aquí tenemos la variable género ya codificada, donde podemos escribir acá género, especificando en nuestro libro de códigos de qué estamos hablando, género, donde a la mujer le corresponde el valor de 0 y a los hombres les corresponde el valor de 1. Solo para saber de qué estamos hablando. Si hubieran más variables, podríamos también codificarlas. Solo se codifican las variables cualitativas, es decir, las variables nominales, las que tienen categorías que no tienen un orden establecido o jerárquico, y las variables ordinales, que son aquellas categorías que, valga la redundancia, sí tienen un orden, ¿ya? Entonces esto sería nuestro libro de códigos. Generalmente el libro de códigos está escrito en otra hoja de Excel. En nuestro caso lo vamos a dar ahí. Ahora, de esta base de datos, lo que a nosotros nos sirve es extraer todos los datos comprendidos en la misma. Podemos hacerlo con control C, habilitar otra hoja y colocarlo con control B. Con lo cual solo vamos a estar trabajando directamente con esta columna, con la columna D. Entonces podemos eliminar esta columna C. Sí. Vamos a borrar esto. Y este encabezado lo vamos a copiar a este lado. Y eliminamos esta columna con control menos. Así que haya más entendible. Y tendría que quedar algo como lo que está en nuestra hoja de aplicación 2. Exactamente como acá. Parecido, ya. Entonces esta hoja la voy a borrar. Eliminar. Y una vez teniendo nuestra variable, donde también pueden ver que eliminamos la columna de ID, porque no era necesario por el momento, podemos obtener diferentes estadísticos, realizar nuestro análisis, la parte de análisis. ¿Qué tipo de análisis podemos realizar acá? Vamos a hacer un análisis de las medidas de tendencia central de un dato cuantitativo, en este caso de la variable edad. Entonces, nos venimos acá donde dice la media, insertamos promedio, seleccionamos la base de datos, desde el primer valor del paciente número 1 hasta el último paciente. Y tenemos una media de 23,82 años de edad, o también conocido como el promedio, ¿no?
el promedio. Podemos hacer lo mismo con la mediana. Y tenemos una mediana de 24 años de edad, también conocida como cuartil 2. Y finalmente obtenemos la moda. La moda, existen dos fórmulas para la moda. Moda 1, cuando estamos totalmente seguros de que solo existe una moda, es decir, que es modal, o que no hay moda, es decir, amodal. Y moda varios, cuando no sabemos si existen múltiples modas en nuestro conjunto, o en este caso, subconjunto de datos de la muestra. Seleccionamos nuevamente acá la matriz del rango, subimos hasta arriba y nos venimos a este recuadro donde dice insertar función. En insertar función podemos ver que el rango ya está seleccionado y podemos ver en esta parte que tengo dos valores, 23 y 22 años. Eso quiere decir que en nuestro subconjunto de datos tenemos dos modas, que es bimodal. Entonces le damos a aceptar. 23 y 22 años, como ustedes pueden ver, la fórmula solo me bota un resultado. Como nosotros sabemos que son dos modas, seleccionamos la fórmula, la extendemos por dos casillas, nos venimos a la barra de fórmulas, le damos un clic y le damos Control Shift Enter. Y ahí ya tengo las dos modas. Le damos un poco de formato. Esto lo podemos centrar y también formatearlo. Entonces acá tengo lo que sería una moda 1 y una moda 2. Y ese sería básicamente mi análisis de las medidas de tendencia central. Esto lo puedo borrar. ¿Qué más podemos obtener acá? Podemos ver cuánto es el tamaño de la muestra n. Eso lo hacemos con la fórmula contar. Seleccionamos nuevamente desde el primer dato de nuestra matriz sin seleccionar los encabezados, es decir, donde dice edad, género, género 1. Seleccionamos todos los datos de nuestra matriz hasta el último dato y le damos a aceptar o enter. Y tenemos automáticamente que el tamaño de la muestra n es de 60, es decir, 60 pacientes. Ahora bien, ¿qué más podemos analizar? Tenemos los pacientes encuestados. Queremos saber cuánto es el número de hombres que hay aquí en esta base de datos y cuánto es el número de mujeres. Para eso necesitamos establecer unos criterios, que es lo que nos va a pedir la fórmula contar sí, ¿ya? Nuestro criterio va a ser las mismas etiquetas que dicen acá, mujer y hombre. Colocamos acá, hombre, mujer. Estos criterios van a ser utilizados en nuestra fórmula. Y colocamos aquí la función contar sí. Con contar sí tengo que seleccionar nuevamente un rango de nuestra base de datos. En este caso vamos a seleccionar la columna D, que es donde están los criterios que queremos contar. Desde el primer paciente hasta el último paciente. Seguimos la instrucción que nos da la fórmula o función, es decir, la sintaxis. Nos dice que coloquemos punto y coma, y que seleccionemos un criterio. ¿Qué es lo que vamos a buscar? Vamos a buscar todas las casillas donde está escrito la palabra hombre. Le damos a aceptar y me sale que tenemos 29 pacientes encuestados que fueron hombres en nuestro estudio o investigación. Nuevamente aplicamos la fórmula contar sí, seleccionamos el rango en la misma columna de la variable género
punto y coma, y seleccionamos el segundo criterio, que es mujer. Le damos a aceptar y tenemos que 31 pacientes de este estudio fueron mujeres, fueron o son mujeres, haciendo de cuenta que esto sea un estudio transversal o longitudinal. Podemos calcular el total con la función autosuma. Le damos solo un clic izquierdo, enter, y tenemos el mismo número del tamaño de la muestra. Esto tiene que cuadrar, tiene que ser un número parejo, exactamente el mismo número. ¿Qué más podemos calcular aquí? Podemos ver cuánto es el porcentaje en relación al total, es decir, en relación a un número de 60 pacientes. Para eso le damos igual el número de pacientes hombres dividido entre el número total de pacientes. A eso ese valor lo podemos fijar con la tecla F4 o con los símbolos de dólares. Le damos a aceptar y desplazamos esta fórmula. Desplazamos esta fórmula hacia abajo. Esto está evidentemente en números decimales, ¿no? Nos venimos aquí a la parte donde dice general, en el botón inicio, y le ponemos el formato de porcentaje. Y ahí tenemos nuestros porcentajes de las respectivas cantidades de cada uno de estos pacientes en la encuesta. Ahora, evidentemente, para no tener 100,00, le podemos quitar los decimales con el botón disminuir decimales, valga la redundancia, y automáticamente tenemos otro análisis en base a las cantidades y los porcentajes de los pacientes encuestados. ¿Qué más podemos hacer? Podemos obtener igualmente el diagrama de cajas y bigotes para este estudio. Seleccionamos la variable cuantitativa, que es la parte de edad. Nos venimos a insertar. Nos venimos aquí al segmento donde es gráficos, a este apartado. Buscamos este botón derecho en la parte inferior. Le damos clic. Buscamos todos los gráficos o todas las opciones de gráficos. Buscamos la opción cajas y bigotes. Seleccionamos y le damos a aceptar. Y desplazamos este gráfico a la parte superior de nuestro análisis. Como ustedes pueden observar en el gráfico, nuestro valor mínimo vendría a ser un valor de 19 años de edad. Y nuestro valor máximo vendría a ser un punto de 29, que significa que nuestro paciente más mayor tiene 29 años de edad. ¿Cómo podemos hacer para que este gráfico quede más legible? Para que sea más entendible. Podemos cambiarle los colores. Vamos a mantener el color dorado, contorno de forma, por un color azul oscuro. Cambiar el tamaño de las líneas. Y para que no quede todo este espacio que está considerando edades hipotéticas desde los 0 años hasta los 18 años, le damos clic derecho al gráfico, clic derecho, le damos formato del área de gráfico, en realidad formato del eje, dar formato al eje, y tenemos los límites del área en blanco del gráfico, que están por defecto en Excel. Nosotros le podemos poner acá un valor de 18 años como mínimo, le damos Enter, salimos
Y automáticamente ya tenemos un gráfico mucho más legible. ¿Qué más? Podemos borrar esta etiqueta de número 1. Le damos eliminar con delete. Y finalmente podemos agregar los valores al boxplot. Le damos clic derecho, agregar etiquetas de datos. Ya tenemos los valores correspondientes. Los podemos formatear de igual manera. Hacer los números un poco más grandes. Y modificar el tamaño de la caja. Haciendo esto, podemos ponerle por título edad. Edad expresada en años. Listo. Entonces, básicamente, haciendo un análisis rápido, pueden ver que la X simboliza el promedio, que es 23,81 años, ya lo habíamos calculado, 23,82 redondeando, ¿no? Tenemos el cuartil 2, que es la mediana, que es 24, muy cerca del promedio o de la media aritmética. Tenemos el rango intercuartil, donde está el 50% de los valores que conforman la distribución o el subconjunto de tamaño N60, desde 21 años de edad hasta 26 años de edad. Está el 50% de los pacientes, tanto hombres como mujeres. Y tenemos los bigotes, que son el dato mínimo de 19 años y el dato máximo de 29 años, cuando no existen valores atípicos, en la distribución. Listo. ¿Qué otro tipo de análisis podemos hacer? Podemos hacer este gráfico, el mismo gráfico boxplot, para comparar grupos. Esto es muy importante cuando comparamos grupos en diferentes tratamientos. Por ejemplo, tratamiento A versus placebo, o tratamiento A versus tratamiento B, o comparar diferentes subgrupos de un subconjunto de datos, en este caso hombres y mujeres. Entonces, ¿podemos hacer una clasificación de eso? Sí, es posible. Aquí tenemos una pestaña auxiliar donde vamos a copiar nuevamente, ya sea de aquí o directamente de nuestra base, todas estas variables con sus respectivos datos, con control C, y nos vamos a nuestra ventana auxiliar, control B. De aquí, ¿qué me sirve y qué no me sirve? Sabemos que este encabezado género 1 ya fue codificado con números, vaya la redundancia, entre 0 y 1, como dice en nuestro libro de códigos, en caso que tuviéramos más variables. ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? Vamos a trabajar con tablas dinámicas, ¿ya? Entonces, no necesito esta columna de ceros y unos por el momento. Borro este encabezado, lo sustituyo con este encabezado de la variable género, y esta columna la voy a eliminar con control menos. Y me queda una base de datos auxiliar de 2 columnas, de edad y género de los 60 pacientes. ¿Qué podemos hacer con esta base de datos? Lo podemos transformar en una tabla. Seleccionamos todo, incluyendo los encabezados, seleccionamos toda la base de datos o matriz y le damos control T. Control T para crear tabla. Le damos a aceptar. ¿La tabla tiene encabezados? Sí tiene encabezados. Le damos a aceptar. Ahora, con la siguiente tabla lo que vamos a hacer va a ser filtrar los valores por género. Le damos acá en la flecha
en la flecha correspondiente y le vamos a dar filtrar a los pacientes que son, le vamos a dar filtrar a las pacientes mujeres. Es decir, esto solo me va a mostrar todos los datos que corresponden a las pacientes mujeres de nuestro estudio. ¿Qué hacemos con esto? Necesito sacar todos estos datos. Seleccionamos, le damos control C y vamos a copiar estos datos. Vamos a copiar estos datos en esta parte de acá. Control C y copiamos como valores. Pegar. Control B. Pegar como valores. Ahora seleccionamos nuevamente todas las etiquetas. Y podemos ver que ya tenemos automáticamente todas las edades de todas las mujeres en nuestro estudio. Igualmente queremos obtener lo mismo para los hombres. Seleccionamos acá la flechita, deseleccionamos la opción donde están las mujeres y nos quedamos con la opción donde dice hombre o hombres de nuestro estudio. Le damos a aceptar y hacemos lo mismo. Copiamos desde el primer dato, ya sin copiar los encabezados, porque ya tenemos los encabezados en la parte derecha. Copiamos desde el primer dato hasta el último con control C. Control C, o también le pueden dar copiar con el mouse. Y aquí colocamos pegar como valores. Le damos escape o escape para ya no estar observando las líneas de puntuación. Y procedemos a seleccionar todos los valores de la tabla para que no nos afecte en el análisis. Le damos a aceptar. Y ahora tenemos que comprobar que evidentemente tengamos 60 datos, es decir, los 60 datos de nuestros pacientes del estudio en esta nueva tabla que hemos originado. Comprobamos y podemos ver que tenemos un recuento de 60 datos, donde la media sigue siendo 23,81 o 23,82, como lo habíamos calculado previamente. Aquí en la pestaña donde dice aplicación 2, aquí tenemos la media que ya está calculada. Eso quiere decir que hemos creado una nueva tabla auxiliar que nos va a permitir realizar un estudio más detallado o segmentado por el género, que el género vendría a ser una covariable en epidemiología. Entonces, vamos a calcular la media, el estadístico descriptivo, la media para las pacientes mujeres de nuestro estudio. Colocamos la fórmula promedio y esta vez seleccionamos las edades. Seleccionamos las edades, pero solo hasta el último valor donde están las mujeres del estudio. Le damos a aceptar y obtenemos una media de 23 años. Obtenemos una media de 23 años de edad. Podemos hacer lo mismo para la mediana. El estadístico descriptivo de medidas de tendencia central. La mediana seleccionamos desde 23 años hasta el último valor, que vendría a ser de 28 años. Le damos Enter y obtenemos una mediana también de 23 años. Podemos hacer lo mismo para la moda. La moda, seleccionamos moda varios cuando no sabemos si existe una
dos o múltiples modas, seleccionamos nuestro subconjunto dentro de esta nueva matriz, le damos acá en insertar función y podemos ver que obtenemos dos modas, 23 y 25 años. O sea que es bimodal. Le damos a aceptar. Le damos a aceptar. Y podemos extender esto. Nos venimos acá a la barra de fórmulas y le damos Control Shift Enter. Y obtenemos nuevamente 23 y 25 años. Nos venimos acá y eliminamos los errores por defecto que nos ofrece Excel. Omitir errores. Y este valor decimal lo disminuimos simplemente. Entonces podemos ver que los datos de las mujeres son bastante homogéneos. Homogéneos quiere decir que no hay mucha discrepancia, no hay mucha diferencia entre los datos que son cuantitativos correspondientes a la variable edad dentro de las pacientes mujeres. Podemos hacer el mismo análisis estadístico para los pacientes hombres. O en este caso directamente vamos a proceder a hacer la comparación de grupos a través del diagrama de cajas de bigotes o box plot. Para eso vamos a proceder a mover esta columna F, la vamos a mover al lado derecho, al lado izquierdo, perdón. Control X, Control B. Y vamos a proceder a realizar el diagrama de cajas y bigotes, pero para la comparación de dos grupos. Seleccionamos el primer dato del primer paciente, que en este caso es una paciente mujer, hasta el último paciente, que es hombre. Le damos insertar, nos vamos a la parte de gráficos nuevamente, clic en este recuadro, donde dice ver todos los gráficos, clic en todos los gráficos, cajas y bigotes, y le damos la opción aceptar. Y automáticamente obtenemos un gráfico comparativo de los dos grupos de este subconjunto de datos, es decir, de mujeres y hombres. Le damos clic aquí en el eje del gráfico, dar formato al eje, hacemos lo mismo, le ponemos como dato mínimo 18, es decir, que solo va a tomar valores arriba de 18 años de edad, le damos a aceptar. Y podemos proceder a hacer una comparativa de estos gráficos. Los podemos formatear de igual manera. Le damos clic derecho, agregar etiquetas de datos. Seleccionamos los datos. Los formateamos para que sea más entendible. Y podemos proceder a realizar una comparación de los grupos. Podemos ponerle acá
el nombre de gráfico comparativo. Gráfico comparativo como un nombre o título de gráfico. ¿Y qué nos dice? ¿Qué nos dice el siguiente gráfico? Nos dice que en el grupo de los pacientes hombres tenemos una media de 24,68 años, mientras que en el grupo de las mujeres tenemos una media de 23 años de edad. Eso quiere decir que el grupo de los hombres en promedio es mucho mayor en términos de edad, ¿no? En términos de edad que expresada en años, que el grupo de las mujeres. También podemos ver que la media aritmética tiene el mismo valor que la mediana, es decir, que el cuartil 2 en el grupo de las mujeres. Podemos ver igualmente que los datos son relativamente homogéneos, ¿no? Si tomamos en cuenta los bigotes, es decir, el valor mínimo de la edad de los pacientes que se consideraron en este estudio, el valor mínimo fue de 19 años, tanto en el grupo de los hombres como en el grupo de las mujeres. Y el valor máximo se puede decir que estuvo entre 29 y 30 años, donde el grupo de los hombres demuestra tener mayor edad en comparación del grupo de las mujeres. Igualmente, analizando el cuartil 1 y el cuartil 2, de los dos box plots, podemos ver que el 50% de los hombres tiene una edad entre 22 años a 27 años, mientras que en el box plot de las mujeres, el cuartil 1 me dice, el rango intercuartil me dice que el 50% de los datos está entre 21 y 25 años de edad del grupo de pacientes mujeres seleccionadas para el estudio. Entonces, en conclusión, el grupo de las mujeres es mucho menor en términos de edad que el grupo de los hombres. No obstante, podemos ver que igual los diagramas de cajas y bigotes se solapan hasta cierto punto. Aquí trazando una línea imaginaria. Cuando digo que se solapan, me refiero que hasta cierto punto podemos decir que los datos se solapan, es decir, que son homogéneos. Aquí entre estas dos líneas podemos ver que estos box plots no son tan diferentes uno del otro. Claro, hay un valor considerable, ¿no? Entre el cuartil 2 de los hombres, que es 26 años, y el cuartil 3, que es 27 años. O sea, prácticamente este segundo box plot tiene un cuartil por encima del grupo de comparación de las pacientes mujeres en el estudio.